Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es un honor estar aquí en esta movida compartiendo con ustedes y con los ponentes que me acompañan. Bien, yo tengo mi papel, quería analizar fundamentalmente una visión mucho más empresarial del modelo de compliance y no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, que seguro será abordado por diferentes ponentes a lo largo de estas intervenciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el compliance está a caballo entre dos mundos, el mundo de la jurisdicción y el mundo de la empresa. No es solamente una cuestión de orden jurídico-penal, sino que tenemos que tener en cuenta también que el compliance tiene que suponer una capacidad de mejora, tiene que suponer un influjo de valores para el mundo de la empresa y que la empresa evidentemente tiene que tener un reporte más allá que la estricta consideración jurídico-penal. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los valores del Código Penal son valores efímeros. Yo les plantearía, por ejemplo, algo curioso, ¿no? Y es ver las reformas que ha habido desde el Código Penal desde el año 1995 y la cantidad, cómo se van modificando los tipos, etcétera. Por eso yo creo que es importante asentar el modelo de compliance en algo más sólido que solamente el Código Penal, y eso fundamentalmente pensar en el mundo de la empresa, pensar en la responsabilidad social empresarial. Entonces yo por eso les quiero proponer un compliance que esté a caballo entre el mundo de la jurisdicción y el mundo de la empresa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es obvio que el compliance nos exige el conocimiento de la normativa de cumplimiento. Cuando hablamos de compliance en castellano estamos hablando de cumplimiento normativo, significa un cumplimiento de la normativa vigente, un cumplimiento que en el seno de las empresas lleva, yo creo que tres aspectos muy diferenciados. Un aspecto transversal, que es aquella normativa que es de directa aplicación al mundo de la empresa, con independencia del sector económico donde la empresa se encuentre. Estamos hablando también de una legislación de naturaleza vertical, que es aquella que regula específicamente ese sector económico donde la empresa está desarrollando toda su actividad. Y en tercer lugar, y yo creo que esto va cobrando cada día más importancia, y más importancia sobre todo al compliance, es la normativa interna que regula el funcionamiento de la empresa. Cada día tenemos que darnos cuenta que el compliance es objetividad, es establecer un patrón de conducta con independencia de las subjetividades en el funcionamiento de la empresa, estableciendo normas de tal manera que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar, donde los principios de confianza pierdan su eficacia porque haya una obligación normativa interna de cómo funcionar. Bueno, pues el compliance, el cumplimiento normativo, no es solamente penal, repito, tiene unas connotaciones de cumplimiento normativo global e interno enormemente trascendentes y tenemos que valorarlas a la hora de hacer cualquier tipo de planteamiento en esta materia. Muchas veces estamos hablando de cumplimiento normativo, de cumplimiento legal, de cumplimiento penal, pero nos olvidamos fundamentalmente quién es el sujeto que tiene que recibir todos los beneficios derivados del compliance, que es la propia empresa. Muchas veces estamos haciendo compliance y no conocemos la cultura corporativa de la empresa, no conocemos la historia de la empresa, no conocemos las relaciones internas en las cuales la empresa desarrolla toda su actividad. Y es importantísimo, tan importante conocer la normativa vigente en materia de compliance, como también conocer internamente el funcionamiento de esa empresa a efectos de poder adaptar de una manera tipo sastre el vestido del compliance a ese tipo de persona. Si estamos hablando de cumplimiento normativo y estamos hablando además de conocimiento de la empresa, yo les propondría también una tercera posibilidad, y es vamos a exigir valores éticos, valores de comportamiento en el funcionamiento de la empresa. Y esto solamente lo vamos a encontrar a través de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que una idea que tenemos que tener muy clara antes de comenzar a plantearnos hacer compliance es que compliance no es foto. Y desgraciadamente nos encontramos con que muchos empresarios hacen sus deberes en materia de compliance o creen que haberlos hecho mediante la elaboración de un simple documento que pasa a engrosar, bueno, pues el conjunto de las librerías cobrantes en cualquier tipo de empresa. Compliance, insisto, no es foto, es vídeo, es una sucesión continua de imágenes que reflejan la voluntad real y efectiva de una empresa por llevar a cabo un cumplimiento normativo de sus obligaciones de manera real y efectiva. Por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que no podemos hablar de un compliance secuencial, estamos hablando de un compliance básicamente basado en un mantenimiento de esos valores, de esos principios a lo largo del tiempo. Muchas veces
hacer ese documento e intentar al cabo de los años presentárselo al juez carece de eficacia, porque evidentemente no refleja la situación real de la empresa. La empresa es un ser vivo, es un organismo vivo que necesita ir actualizándose a través de las decisiones que va tomando en cada momento, y esas decisiones tienen que ser perfectamente alineadas, tienen que ser perfectamente coherentes con los valores de compliance. Yo creo que tenemos que plantearnos, por tanto, qué finalidad queremos con el compliance. Simplemente el tener ese documento para que en un determinado momento tengamos que aportarlo al juez, o por el contrario queremos buscar elementos mucho más ambiciosos, y es buscar la mejora en el funcionamiento de esa empresa en todos sus ámbitos, en todas sus líneas de actividad. Por tanto, yo creo que es muy importante a la hora de determinar la finalidad que queremos llevar a cabo con ese compliance, si es simplemente cumplir una finalidad formal o verdaderamente que ese compliance tenga una finalidad alternativa. Cuando hablamos de compliance estamos hablando de muchas cosas. Podemos estar hablando simplemente de un primer nivel, del artículo 31 bis, al que he prometido prácticamente no me iba a referir en toda mi intervención, precisamente porque lo van a tocar con más enjundia el resto de mis compañeros, pero tenemos que tener en cuenta que además de establecer un mapa legal de riesgos, un código de conducta, un canal de denuncias, es mucho más. Y eso mucho más significa, por ejemplo, la posibilidad de establecer controles proyectados en el tiempo que efectivamente traten de mantener, de adecuar los planteamientos de compliance durante toda la vida de la empresa. Estamos hablando de mantenimiento, por tanto, estamos hablando incluso más que de actualización, de un mantenimiento. Tenemos que hablar también, dentro del ámbito del compliance, la defensa jurídico-procesal de la empresa. Una de las finalidades básicas del compliance es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y tenemos que plantearnos toda la estrategia derivada de cualquier tipo de imputación que se pueda producir como consecuencia de todo ello. Pero compliance es mucho más. Por ejemplo, compliance es también vertebración normativa. Tenemos que aprovechar el desarrollo de un modelo de compliance precisamente pues, para generar una normativa interna que mejore la eficacia y el funcionamiento global de cualquier tipo de empresa, en temas tecnológicos, en temas corporativos, en temas logísticos, en temas comerciales, y es una magnífica oportunidad precisamente para llevar a cabo todo ello. Y compliance también yo creo que es formación, es cultura. No podemos establecer un compliance simplemente a base de decreto ley, tenemos que establecer una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance a través de un desarrollo de formación entre todas las personas que integran, la persona jurídica que integran la empresa. Yo creo que también es muy importante que seamos conscientes que establecer un modelo de compliance, el modelo de compliance que tenemos a veces no responde a la realidad del tejido empresarial de nuestro país. No hay que olvidar que estamos hablando de aproximadamente un 95% de pequeñas y medianas empresas, y que evidentemente la aplicación de ese modelo pues presenta serias dificultades en la práctica. El modelo de compliance es un modelo ideado de los problemas surgidos por las grandes multinacionales norteamericanas de la última década del siglo XX, y es un modelo que traspuesto, pues evidentemente es de fácil aplicación a grandes empresas, dentro de la facilidad que evidentemente puede ser el reunir pues, un inmenso número de trabajadores o una complejidad estructural. Pero si ese modelo lo queremos transponer a pequeñas y medianas empresas, surge otro tipo de aplicación, otro tipo de complejidad, y es que evidentemente las empresas pequeñas no están preparadas para el modelo de compliance que se encuentra en este momento previsto en el Código Penal, y presenta muy serios problemas de aplicación. Yo, como experto en compliance, como profesional de compliance, una de las cosas que siempre recomiendo es que cuando un hacedor de compliance se dirige a una pequeña y una mediana empresa, tiene que cambiar el chip, tiene que adaptarse precisamente a esa estructura limitada de ese tipo de empresas, precisamente para hacer un modelo de compliance que efectivamente sea eficaz en el funcionamiento de la misma. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos conscientes en esa adaptación del modelo de compliance a las pequeñas y a las medianas empresas. Y yo quería también plantear un tema que a mí me parece trascendente. En este país pensamos que por la amenaza de la sanción, por la amenaza de la represión, porque encontremos normas que que conllevan penas de cualquier tipo, evidentemente un régimen jurídico va a tener una fácil y pronta aplicación. Yo les quiero plantear, por ejemplo, el régimen de la protección de datos. La protección de datos desde la LORTA, desde el año 92, pues evidentemente tenemos una normativa que lleva consigo normas de carácter sancionador. Y sin embargo, si vemos, por ejemplo, la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos, nos damos cuenta que ese cumplimiento se produce a rochones.
se produce de manera muy fraccionada. Hay grandes núcleos donde hay un alto nivel de cumplimiento, pero hay zonas donde todavía ese cumplimiento brilla por su ausencia, o brilla limitadamente por su ausencia. ¿Qué ocurre? Que estamos empeñados en transmitirle al empresario que el compliance es sanción, y yo creo que eso es un error. Las normas represivas nunca son una patente de corso del éxito de la implantación de una cultura. Es simplemente un modo de difundir la coercibilidad de la norma como un argumento para su cumplimiento. Yo creo que tenemos que ir hacia otro criterio que es mucho más eficaz. Desde luego, mi experiencia con abogados, con pequeños empresarios, yo creo que lo que me demuestra es que cuando tú les dices, bueno, es que el Código Penal establece normas y no se cumple esto, y te dicen, sí, bueno, pero hay otras normas como prevención de riesgos laborales, como protección de datos, como he tenido la ocasión de decir antes, y se cumplen, bueno, a veces sí, a veces no. Por lo cual hay que buscar otro criterio, y ese otro criterio es la contratación. Yo creo que le tenemos que transmitir al empresario que efectivamente el cumplimiento de la normativa en materia de compliance tiene algo más que la mera sanción, tiene algo que afecta al bolsillo, que es la contratación. Es decir, si yo soy un empresario y quiero vender mis bienes y servicios a una empresa de mayor tamaño, a otras empresas, lo que me voy a encontrar es que la cultura de cumplimiento me va a exigir que yo tenga los deberes hechos en materia de compliance. Con lo cual, este argumento económico, en el sentido de que si yo tengo efectivamente hecho toda una política de compliance y la cumplo y lo puedo acreditar que ese cumplimiento es real y efectivo, evidentemente tengo mucha más facilidad para tener un enorme desenvolvimiento dentro del mercado, más que si efectivamente yo no lo tengo hecho, tengo un cumplimiento absolutamente formal en materia de compliance. Por tanto, yo creo que tenemos que inducir precisamente hacia otros criterios, y esos criterios son la contratación antes que la sanción. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir en materia de compliance, ¿no? Entonces, por tanto, yo me quedaría como primera idea que me gustaría transmitirles es esto, es decir, no nos centremos en ese carácter represivo sancionador de la norma, veamos más en un tema constructivo, en un tema de negocio. En segundo lugar, yo también creo que es importante hablar de la estructura empresarial. Cuando hagamos un modelo de compliance tenemos que ser conscientes de que efectivamente podemos replicar el modelo de una empresa a otro. Pero aunque la estructura empresarial sea exactamente la misma, lo que tenemos que tener muy presente es que la cultura corporativa, el modo de funcionar, los valores que esa empresa puede defender en un determinado momento en el mercado y en su funcionamiento son distintos. Por lo cual tenemos que intentar adaptar por todos los medios el modelo de compliance precisamente a esa realidad de la estructura empresarial, porque la visión y la misión de la empresa muchas veces no coincide y tiene unos planteamientos totalmente distintos, ¿no? Yo creo que también es muy importante, cuando hablamos de compliance, plantearnos dónde termina y dónde comienza esta responsabilidad. ¿Cuál es el parámetro de funcionamiento de la empresa? Muchas veces pensamos que solamente lo que hace la empresa de manera directa, de manera individualizada, es lo que determina el funcionamiento del compliance o lo que determina la responsabilidad, la posible responsabilidad en materia de compliance. Hay que valorar, por ejemplo, también que muchas veces ese perímetro es un perímetro discutible. Estamos hablando, por ejemplo, de solamente empleados, solamente vamos a afectar en nuestro perímetro de compliance a los empleados, vamos a afectar a los accionistas, vamos a afectar a los proveedores, vamos a afectar al público en general. Son cuestiones que son enormemente relevantes a la hora de la determinación del compliance, porque fundamentalmente en función de ese perímetro podemos asumir un tipo de responsabilidades u otras. Yo vengo citando un ejemplo que a mí me parece significativo porque me ha hecho aprender mucho, y es la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito. Estamos hablando de temas civiles, no temas penales, ¿no? Pero es enormemente curioso estudiar esa jurisprudencia porque nos demuestra cuándo una empresa tiene que responder por actos de terceros. Por lo cual es enormemente importante que la empresa se plantee fundamentalmente con proveedores establecer unos procesos de selección de proveedores que sean adecuados, que sean lógicos, que sean razonables, pero fundamentalmente también por una razón puramente egoísta. Lo que quiere la empresa es que no existan actos de terceros realizados en su nombre que al final le puedan incriminar desde el punto de vista jurídico-penal o simplemente sobre la base de cumplimiento normativo. Creo que, por ejemplo, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es enormemente significativa cuando el responsable del tratamiento tiene que escoger un encargado de tratamiento. Antes era un valor jurisprudencial y en este momento es un valor legal.
ese responsable del tratamiento tiene responsabilidad por lo que hagan los terceros. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, protección de datos puede ser un valor incardinado en el artículo 197 del Código Penal. Con lo cual, yo creo que es un elemento también muy importante. Si todas estas razones no fueran suficientes, pues yo creo que, por ejemplo, otro elemento importante es ¿qué opina el mercado? ¿Qué opinan los consumidores? ¿Qué opinan las instituciones financieras de que tengamos hecho un modelo de compliance, ¿no? Yo creo que hoy en día el modelo de compliance, sobre todo como un elemento de responsabilidad social empresarial, como un elemento de responsabilidad social corporativa, es un valor absolutamente indelegable, inescrutable por parte de los mercados, por parte de los consumidores. Los consumidores quieren empresas socialmente responsables, socialmente cumplidoras de la normativa, y por tanto yo creo que es enormemente valioso el tener hecho los deberes en materia de compliance para cualquier tipo de persona jurídica, ¿no? Cada día se está poniendo más de manifiesto, por ejemplo, por parte de instituciones, por ejemplo, instituciones financieras, lo decía antes, ¿no? Probablemente las instituciones financieras solo empiezan a ser selectivas con relación a sus relaciones con las empresas en función precisamente del nivel de cumplimiento que las mismas tienen. Y ya para terminar y ser respetuoso con el tiempo, pues yo creo que en definitiva el modelo de compliance yo creo que tiene dos planteamientos muy valiosos para un empresario. El primero es un reforzamiento sin lugar a dudas del clima ético que existe dentro de la empresa. Y yo creo que es muy importante que lo asumamos, es decir, los valores de respeto al medio ambiente, a la igualdad de género, a la conciliación de la vida personal y familiar, a la ausencia de corrupción, son valores que necesariamente constituyen el pilar del compliance, pero no por el compliance, sino por la responsabilidad social que tiene que mantener esa empresa y el clima ético que tiene que acercar esa empresa de cara a los mercados, a los consumidores y a cualquier tipo de organizaciones sociales. Y al mismo tiempo, y que con esto termino, yo creo que el compliance aporta un elemento de inteligencia y es un reforzamiento del poder de control del empresario sobre toda su organización. Al estar reglada el funcionamiento de la empresa, al existir un compromiso de cumplimiento por parte de todos los trabajadores, accionistas, proveedores, de una serie de valores, pues evidentemente lo que estamos haciendo es reforzando el papel del empresario y que el empresario efectivamente tenga un mayor control sobre el funcionamiento de la empresa. Y con esto pues... Muchas gracias, Javier, por darnos esta visión general del compliance, y sobre todo yo creo que nos deberíamos quedar con esa idea de la cultura, ¿no? La cultura del cumplimiento y la cultura de la organización.